Seguimos aquí en Despierta RD y como bien le habíamos anunciado antes de la pausa, en nuestra entrevista está con nosotros el señor Chanel Rosa Chupani, candidato a diputado por la Circunscripción circunscripción 1. 1 del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana. Un conocido técnico y también experto en todo lo que tiene que ver con seguridad social y la materia de salud. Y es economista, eso es bueno señalarlo, porque creo El que a doctor, toda ¿cómo es? creo que a la ciudadanía se les olvida que su profesión base Sí. es la economía. Pero bueno, Muy bienvenido a buenos este días. espacio. Un placer estar de nuevo con ustedes por aquí. Al Bueno. Chanel del SNS yo pensé siempre que era doctor. Sí, Ya yo me acostumbré a que me digan Doctor, doctor. creo que sí. A propósito del SNS, ayer Abel Martínez, Sí. candidato Así presidencial es. por el Partido de la Liberación Dominicana, presentó un proyecto de salud y habla de los deterioros que estamos enfrentando en esta materia. Usted como conocedor Sí. del área, ¿qué tanto estamos enfrentando? ¿Qué tantos problemas tenemos en materia de salud? Bueno, vamos a decir que este ha sido un año crítico en el tema de salud por diferentes razones. Ustedes saben, y hay un elemento muy importante, y es la desconfianza que diferentes sectores tienen sobre los datos, las cifras que aporta el sistema de salud en sentido general. Un año crítico porque hemos tenido un año epidémico, aunque todavía se habla de brote, pero ha habido una epidemia de dengue. Ustedes saben que los números, y recientemente un periódico sacó una información que los números que el propio Ministerio de Salud Pública tiene disienten mucho de los números que ofrecen. Se habla de 30.000, en ese momento de 30.000 casos de dengue y más de 150 muertos. los números que había tiene son distintos a lo que ofrece. A lo que ofrece. O sea, que ellos tienen una estadística real. Hay un informe a lo interno del Ministerio de Salud Pública que habla de 30.000 casos, cuando se han publicado alrededor de 21.000, y habla de 153 muertos cuando el Ministerio ha publicado 21 muertes. O sea, que ese es un tema difícil, pero además no es el único caso. Ustedes recuerdan que en mayo de este año hubo una denuncia de una muerte que ocurrieron en el Hospital San Lorenzo de Lomina, de neonatal, pero la denuncia original fue que los médicos y el personal de salud de ese centro decía que le obligaban a cambiar las cifras. Entonces es un aspecto importante, pero un tercer caso ha sido el tema del cólera en Barahona, en la Ciénaga específicamente, que las autoridades negaron en diferentes oportunidades que hubiera caso de cólera. Sin embargo, cuando habían 16 casos fue que admitieron que realmente, cuando la denuncia venía de meses anteriores. Entonces eso ha estresado todo el sistema de salud. Hemos tenido en público y privado, porque además las autoridades en algún momento dijeron que las clínicas privadas no aceptaban casos de dengue, cuando todos sabemos que estaban repletas las emergencias y las camas. Todavía hoy los periódicos reflejan que hay más de alrededor de 70 niños ingresados en el Robert Cabral y en el Hugo Mendoza con síntomas asociados al dengue. Es decir, que eso, como decía, ha estresado todo el sistema de salud, ha rebosado las camas y ha complicado incluso las otras patologías. Es decir, que este año ha sido un año crítico, reitero, y en ese sentido ayer el candidato del PLD presentó un plan de los cuales serían las medidas que adoptaríamos en el próximo cuatrenio. Dentro de ese plan, cuando nosotros hablamos de salud, a nivel nacional tenemos déficits que usted ha mencionado. Sí. A nivel internacional, vivimos en un mundo globalizado donde ya tenemos la experiencia con la pandemia. Así es. Recientemente se ha dicho, la comunidad internacional ha hablado de un nuevo tipo de COVID-19 que se espera que, no quisiéramos que llegue, pero Bueno. se cree que va a llegar a todos los países. Ya incluso hace poco en China, pues ya empezaron así es. diferentes tipos de enfermedades respiratorias. ¿Cómo este plan presentado por el candidato de su partido, Abel Martínez, quien ha dicho que tiene 6 ejes principales, cómo este plan pretende pues mejorar en cuanto a la salud a nivel nacional e internacional, porque a nivel internacional también necesitamos regularnos? Mira, y como tú dices, vivimos en un mundo globalizado que cuando se anunció recuerdo perfectamente los primeros casos de COVID en China en diciembre del 19, jamás pensábamos que eso se iba a globalizar y en meses ya estaba prácticamente en todo el mundo. Y efectivamente el plan que se presentó ayer tiene esos 6 ejes que tú señalas y básicamente en algunos de esos ejes tienen la continuidad de acciones que se tomaron en el anterior gobierno del PLD. Por ejemplo, los CAI, los Centros de Atención a la Discapacidad, que ustedes saben que existen en Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, que recientemente se abrió en Santiago y en San Juan. La idea es irlo también el próximo cuatrienio, irlo expandiendo a las demás provincias del país.
En ese sentido también un tema importante es el tema del hemocentro. Nosotros tenemos un tema crítico con el tema de la donación y conservación de sangre. Tenemos un hemocentro aquí en la capital. Ayer se presentó en el programa de gobierno la posibilidad también de que se abran centros en las diferentes regiones del país, en el este, en el sur y en el norte. Ese es un tema tan importante. Y el otro tema importante también tiene que ver con el rescate del 911, que como ustedes saben ha habido denuncias importantes de que su servicio ha decaído, y la idea no solamente mejorarlo, sino también expandirlo en aquellas provincias que todavía hoy día no existe el 911, como son las provincias fronterizas. Pero un tema importante que tiene mucho que ver con lo que tú planteas es la utilización de la tecnología en el sector salud, que nosotros tenemos un atraso importante con el tema de la tecnología, el uso de la inteligencia artificial, que puede ayudar bastante. Recientemente el periódico Listín Diario y la UCAMAI me presentaron conjuntamente con el Ministerio de Salud la posibilidad también del uso pero también nosotros tenemos aspectos elementales con los cuales desarrollar, como es el tema de atención primaria, que ha sido un tema relegado casi por todos los gobiernos hasta ahora. Y básicamente esos son los ejes principales. Está el fortalecimiento del Ministerio de Salud Pública y sus entes descentralizados, como son las direcciones provinciales de salud, que es un tema también pendiente que tiene el sector. Entonces yo diría que esos ejes que básicamente se fundamentan en el individuo, la comunidad y la familia, son los ejes principales que ha planteado el candidato Abel Martínez en su presentación de ayer. ¿Hay posibilidad de que se desarrolle el sistema de unidades de atención primaria, por ejemplo, en República Dominicana, en caso de que Abel Martínez sea? ¿Y qué implicación tiene? Porque el mismo Danilo no pudo aplicarlo, por ejemplo. Abinader poco lo menciona, siquiera. Y hablo de estos dos casos porque me parece que ha sido, sobre todo donde la discusión se ha atizado un poco, porque cuando Leonel Fernández era presidente no se hablaba tanto todavía de la unidad de atención primaria. ¿Es posible, es viable que esto...? Sí, claro, no solamente que es viable, es necesario. Ustedes saben que en el régimen contributivo de la Seguridad Social ha habido oposición de dos sectores fundamentalmente, las clínicas privadas, que se han opuesto al tema de atención primaria, y algunas sociedades médicas especializadas también, que se han opuesto conjuntamente al Colegio Médico Dominicano. Yo creo que llegó la hora de sentarse porque es un mandato legal. Las leyes, tanto la ley de salud como la ley de seguridad social, 8701, habla sobre la necesidad de implementación de la atención primaria como una estrategia fundamental, porque muchos de los problemas que tenemos hoy día, con congestionamiento de los hospitales, etcétera, pudiesen resolverse, por lo menos menguar su efecto, si nosotros tuviésemos centro de atención primaria. Para que la gente comprenda eso, ¿qué modelo, por ejemplo, de los que utilizamos siempre de referencia, es un modelo de atención primaria? Por ejemplo, no, prácticamente el español, en todos los países. Por ejemplo, en España, en Chile, por ejemplo, en Colombia, en Costa Rica, que es un sistema que ha funcionado durante años. Y básicamente lo que se trata es de atención primaria. Hay atención primaria, claro que sí. Nosotros, por ejemplo, la idea es cuando una persona tiene vamos a poner un ejemplo, un dolor de cabeza, nosotros realmente vamos donde un médico súper especializado. Eso implica una consulta más costosa. Sin embargo, quizás es un problema que se pueda atender en un primer nivel de atención. En una policlínica, claro, por ejemplo, exactamente. Pero no tiene su contra, porque una de las quejas que siempre tiene la gente en el extranjero que le escucho es: perfecto, yo tengo atención de emergencia rápida, o sea, del problema al momento rápido. Ahora, si tengo que sacarme una muela, tengo que durar fácilmente 4 meses en algunas ocasiones. Muy buena pregunta. ¿Cómo manejaremos eso? Aquí nosotros hasta ahora no tenemos ese problema porque aquí vamos de una vez para y resolvemos, eso sí tenemos. No, claro, eso tiene un costo porque también... Claro, es mucho más costoso, claro, pero por ejemplo, yo te digo, la gente clase media baja o que no tiene los recursos para pagar 5,000 pesos de diferencia en un médico especialista, tiene que también tiene que tener otras alternativas. La atención primaria no niega que tú puedas ir a un médico si tú pagas tus recursos. Eso no lo niega. O sea, que no es un tema que tú obligatoriamente tengas que usar la atención primaria. Ahora, si tú quieres, porque la atención, nosotros hablamos que tú no pagarías copago o pagarías 100 pesos de copago donde un médico familiar, donde un médico pediatra que pueda chequear tus niños, pero sobre todo eso va a descongestionar los hospitales nuestros también, porque hay mucha gente que acude a nuestros hospitales con problemas que se puede resolver en un primer nivel de atención si hay la suficiente capacidad resolutiva, porque muchas veces también la gente no va porque no hay
capacidad resolutiva. Nosotros tenemos, y yo siempre lo decía, incluso en el Servicio Nacional de Salud, por ejemplo, un déficit aquí en la capital, en la región metropolitana, que no tenemos los centros de atención, porque recuerden que esos centros de atención primaria surgieron básicamente como lo que se llamaban anteriormente clínicas rurales. O sea que su desarrollo fue más en aquella población, porque el país también era un país rural, que tenía un 60% de población que vivía en el campo. Entonces no hemos dado ese salto. También yo estuve en Boca Chica, donde hay una cliniquita, como le dicen, un centro de atención primaria. Exacto. Y la gente se quejaba de que estaba sin funcionamiento, pese a que su estructura física está en perfecto estado y está equipada, pero no hay personal. No hay personal, ese es un tema crítico también, porque no... Sin embargo, en Boca Chica hay un hospital nuevo. Yo imagino que la gente va al hospital de Boca Chica, entonces congestiona el hospital cuando tiene un centro, como tú señalas, de atención primaria, que a lo mejor el presidente ha hablado, y yo ahí estoy de acuerdo con él también. Nosotros tenemos un tema crítico, ese tema de salud, y es la cantidad de recursos que disponemos para el sector, que es de los más bajos de América Latina. Él decía y se quejaba de que no hay recursos para la atención primaria, pero también nosotros tenemos un sistema súper especializado, que hemos hecho mucho esfuerzo en los hospitales y hemos olvidado el tema de atención Daniel, primaria. ¿pero rinden los chelitos en materia de salud o hace falta cuarto? Porque el presidente tiene los discursos frente al tema de salud. Entonces, no, falta. Explíqueme eso. Falta, mira, lo voy a decir claramente. La OPS, la Organización Panamericana de Salud, recomienda un 6% del Producto Bruto Interno para atención primaria. Eso es imposible con la presión tributaria que tenemos. Entonces no pueden rendir porque no hay esos recursos. Sin embargo, nosotros tenemos menos de un 3% en materia de salud. Nosotros somos los países más bajos, conjuntamente con Haití y Guatemala, en América Latina, en inversión en salud. Entonces, claro que sí, que se necesitan recursos. Yo ese discurso del presidente no lo entiendo mucho. Pues como tú dices, un día falta, otro día rinde, otro día sobran. La vez pasada los hospitales se quejan de la disparidad en la distribución de los recursos. Hay unos que reciben muchos, hay otros que reciben pocos. ¿Cuáles son esos hospitales que para este año necesitarían un mayor No, presupuesto? prácticamente. Yo diría que prácticamente la mayoría de los hospitales reciben mucho menos recursos de lo que, sobre todo los grandes hospitales, que son los de capacidad resolutiva, que tienen a nivel nacional, son referencia a nivel nacional, necesitan obviamente más recursos. Ahora, esos recursos no tienen que ser necesariamente recursos físicos, sino también personal, equipamiento, etcétera. Hay mucho, y sobre todo, señores, mira, hay un tema crítico en este país, que es el tema de los medicamentos. Ahora, por ejemplo, en el tema de mi campaña como diputado de Circunscripción 1, cuando tú vas a los barrios, la principal motivo que la gente te acude hacia ti es el tema que tiene una receta que no puede comprarla, que los medicamentos son caros. Nosotros vivimos en un país que los medicamentos son caros. De hecho, aquí el gasto en salud, el 66% del gasto que hace la familia es en medicamentos. Porque solamente tenemos... ¿Y la cobertura de seguro? Solo 8,000 pesos, que ustedes saben nada. que esos 8,000 pesos tiene un tiempo y ahí son mucho menos que hace 3 o 4 años. Y a veces están los 8,000 pesos ahí y se vencen porque no te cubre el medicamento. No te cubre el medicamento. También la inclusión, usted es un tema que abordó anunciado ayer Abel Martínez también, la posibilidad de ampliar, la necesidad de ampliar el catálogo en todo lo que tiene que ver con medicamentos que hoy día están fuera de la Seguridad Social, pero que hay que cubrir necesariamente. Respecto a ese tema, usted había anunciado aquí en este programa pues su candidatura, recuerdo, como diputado pues a la circunscripción 1 del Distrito Nacional. En esta ocasión quisiéramos que hablara un poco sobre sus propuestas, como bien usted acaba de iniciar. Mira, y las propuestas que nosotros tenemos están vinculadas obviamente al tema de salud y seguridad social, que es el tema que nosotros hemos tenido experiencia, expertise durante muchos años. Y hay un tema también que ayer tocó el candidato Abel Martínez, que tiene que ver con el programa de medicamentos de alto costo, que también ustedes saben que este año ha habido mucha denuncia de quejas de personas que han tenido que esperar más tiempo de lo necesario. Y una propuesta que nosotros tenemos es la siguiente. Miren, ese programa surgió en el Ministerio de Salud Pública, en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, con dos finalidades: para cubrir a aquellas personas que no estaban en la Seguridad Social, y segundo, para cubrir medicamentos que la Seguridad Social no cubre, medicamentos de alto costo, que en América Latina, de acuerdo al Banco Mundial, la segunda causa de empobrecimiento de la familia es la falta de un seguro de salud que cubra ese tipo de medicamentos. O sea, después de la pérdida de empleo, que es la primera causa, la segunda es esta. Pero ese programa no se sustenta en una ley. Ese programa está sujeto a la voluntad de quien ejerza en ese momento el Ministerio de Salud Pública, y nosotros una propuesta que tenemos
es la creación el establecimiento de una ley que ya establezca definitivamente ese programa y que lo blinde desde el punto de vista legal. Que esa ley establezca el financiamiento, establezca quiénes cubren, o sea, que no se deje a la voluntad o la discrecionalidad de quienes ejercen el cargo. Entonces es una propuesta que nosotros tenemos de establecer, como existe en otros países, como se le llama una ley de medicamentos y procedimientos de alto costo o enfermedades catastróficas, que cubriría financieramente, pero también y sobre todo protege a la familia de esos vaivenes que tiene y que afecta naturalmente la economía y afecta sobre todo la salud de la gente. Entonces esa es una primera propuesta. Nosotros tenemos, y otra segunda propuesta, y esto yo también lo he confirmado en nuestro caminar por los diferentes barrios, y ya lo sabíamos. Mira, nosotros tenemos un problema serio, y es que hay muchas personas, sobre todo mujeres, que no se incorporan al mercado laboral porque tienen que cuidar a alguien en el hogar. Una persona mayor, una persona que tiene una discapacidad severa, que está en una cama, y esa persona, el 74% son mujeres. Tiene que quedarse en el hogar cuidando a esa persona. Nosotros no tenemos una ley que proteja a esa persona, es lo que se llama cuidar al cuidador, que ustedes saben que en otro país existe, que se incorporan, y la idea es básicamente crear una ley donde esa persona se pueda incorporar a los planes sociales del gobierno, que esa persona que está ahí reciba los medicamentos en su casa. Ayer el candidato Abel Martínez habló precisamente de eso, de que el sistema de salud vaya a la casa, que no necesariamente la gente que no pueda tenga que ir al sistema de salud, sino que el sistema de salud se acerque. Entonces la idea es una propuesta también nosotros tenemos, es que se establezca mediante una ley un sistema de cuidado. Debo decir que este gobierno este año lanzó una experiencia piloto en Asua con ese tema, pero esa experiencia piloto solamente se quedó en el lanzamiento. No ha habido ninguna otra acción que demuestre que haya habido un avance importante. De hecho, reitero, quedó solo incluso el presidente se trasladó a Asua, hubo el lanzamiento, pero no se ha ejecutado todavía. Desconozco las razones. Hay un proyecto de ley actualmente que penalizaría con 100 salarios mínimos accidentes de tránsito donde el motorista que esté involucrado esté calibrando. Sabiendo que una buena parte del gasto de República Dominicana en salud se va en personas que resultan afectadas por accidentes de tránsito. Los accidentes de tránsito tienen el mismo costo que nosotros le asignamos a educación, le cuestan al país los accidentes de tránsito, un 4% del PIB, sea en salud o en tema laboral, gente que no asiste, que presenta una discapacidad permanente, eso cuesta el 4% del PIB. Deme su visión sobre ese proyecto de ley. Es que a veces, miren, señores, un futuro congresista. A veces nosotros tenemos también que plantear proyectos que puedan ser viables, o sea, que pueden tener muy buenas intenciones, pero quizás la viabilidad... Hablando de 1 millón de pesos en salario mínimo, 100 salarios mínimos. Pero hay que ver cómo... Es 1 millón de pesos. Porque es que la ley de tránsito actual también establece sanciones y penalidades que no se han aplicado en su totalidad. Y hay que ver que se aplique esa ley, a ver si nosotros podemos tener una mejor... porque cada día vamos, señores, en temas de accidentes de tránsito, hay que ser tan humano, hay que ser tan humano, Chanel, con eso desgraciaditos que andan en la calle. Porque a veces uno dice, pero es mejor dejarlo que se desbaraten ahí. No, porque tú sabes que eso no gente que es reincidente a veces en temas como eso. Claro. Pero a veces yo voy en mi vehículo, me paran un policía para preguntarme si soy militar, si porto armas. Y en ese momento yo estoy detenido ahí, me pasan 5 motoristas sin casco, sin ningún tipo de 3 personas en un motor. Nosotros hemos tenido accidentes de 2 motores donde mueren 5 personas. Sí. Choque de 2 motores. Matemáticamente debería ser imposible casi pero eso. Claro, pero además que choquen 2 motores en una vía amplia y a veces uno lo ve en las redes, o sea, parece algo insólito. Pero ayer un motor de la Policía Nacional se fue en vía contraria y lo chocaron, exacto, en vía contraria. Así que lo que tiene que hacer es cumplir la ley. Imagínate, tú van en vía contraria. Eso pudo producir un accidente de mucho más. Afortunadamente no hubo
lesiones mayores, pero pudo haber tenido eso tiene que ver una mucho con repercusión. la Eso tiene que ver también con el conciencia cumplimiento social de la ley. Claro. Entonces, ese es un tema Se queda fuerte. muy bien el Bueno. 911, Chanel. Bueno, pues Ese gesto respondió. lamentablemente el tiempo se nos acabó. Sí. Gracias A por haber ustedes, estado con muchísimas nosotros. gracias. A Siempre ustedes, como hay siempre. temas bastante interesantes de que tratar y sobre todo cuando hablamos de salud. Muchas gracias. Y bueno, a a ustedes. todos ustedes, gracias por haber estado en sintonía, como siempre, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana con este equipo de Despierta RD. Les esperamos mañana a la misma hora y continúen con la programación de Telecentro. No le cambien.